Caos total en fin de año. Venezuela sin gasolina ni luz mientras el bloqueo yanqui incauta. Otro petrolero gigante y el dólar paralelo se dispara a récord histórico de 520 bolívares. Caracas se sumerge en la penumbra mientras el calendario marca las últimas horas de 2025. No es una oscuridad simbólica, es literal. Calles enteras sin alumbrado, edificios a oscuras, velas encendidas en ventanas como en tiempos de guerra. El país llega al fin de año en un estado que muchos describen sin exagerar como de emergencia absoluta. Venezuela no solo cierra un año económico desastroso, sino que entra al 2026 con la sensación colectiva de estar atrapada en un túnel sin salida, donde el hambre, la escasez, la inflación y el miedo avanzan al mismo ritmo. El golpe más inmediato se siente en el bolsillo. El dólar paralelo alcanzó esta semana un récord histórico de 520 bolívares, una cifra que hasta hace pocos meses parecía impensable incluso para los más pesimistas. En la práctica, esto significa que el salario mínimo se ha vuelto una referencia casi simbólica, incapaz de cubrir ni una fracción de la canasta básica. Los precios cambian varias veces al día. Los comerciantes marcan con lápiz para poder borrar y volver a escribir. Y los consumidores compran con angustia, sabiendo que mañana todo costará más. La inflación anual ya supera el 320%, y algunos analistas hablan de una aceleración peligrosa que podría desembocar en un nuevo episodio hiperinflacionario en cuestión de semanas. En los barrios populares, el impacto es devastador. Un kilo de carne cuesta ya el equivalente a 2 sueldos mínimos completos. El queso, el pollo y la harina de maíz desaparecen por días enteros de los anaqueles. Cuando reaparecen, lo hacen a precios que obligan a elegir entre comer hoy o guardar algo para mañana. En Catia, Petare, el 23 de enero y otras zonas densamente pobladas, las colas comienzan de madrugada. Mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones y jóvenes desempleados esperan durante horas con la esperanza de conseguir arroz, pasta o huevos subsidiados. Muchas veces, después de 4 o 5 horas, la mercancía se agota y la gente se va con las manos vacías. Las escenas son duras, casi imposibles de asimilar para quienes no las viven a diario. Discusiones, empujones, llanto, revendedores que compran grandes cantidades para luego venderlas al quíntuple en la tarde, comerciantes que cierran por miedo a saqueos o porque simplemente no tienen que vender. El dólar oficial, fijado por el Banco Central alrededor de los 295 bolívares, es una cifra que pocos toman en serio. Nadie quiere vender a esa tasa. La brecha de más del 76% entre el precio oficial y el real es un abismo que se traga cualquier intento de estabilidad. Los bonos de fin de año anunciados por el gobierno llegaron, pero su impacto fue mínimo. Transferencias digitales que se evaporaron en cuestión de horas, incapaces de cubrir una hallaca o una comida decente. Para muchos, fueron un recordatorio cruel de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Eso no alcanza ni para una vela, dice un vecino de La Vega, mientras muestra su casa sin luz desde hace más de 10 horas. La crisis energética agrava todo. Los apagones masivos regresaron con una intensidad que no se veía desde hace años. En algunas regiones del país, los cortes eléctricos duran entre 12 y 18 horas diarias. Neveras apagadas, alimentos dañados, hospitales funcionando con plantas eléctricas al límite y personal médico trabajando bajo condiciones extremas. En zonas rurales y periféricas, la electricidad se ha convertido en un lujo intermitente. Las fiestas de fin de año se viven a oscuras, con radios a pilas y velas improvisadas. La escasez de gasolina completa el cuadro del colapso. En un país que alguna vez fue potencia petrolera, llenar el tanque es ahora una odisea. Colas de hasta 4 días se forman frente a las pocas estaciones que reciben combustible. Conductores duermen dentro de sus vehículos para no perder el puesto. Muchos terminan abandonando los carros en avenidas y autopistas por falta de gasolina. El transporte público está prácticamente paralizado en varias ciudades, obligando a millones de personas a caminar largas distancias para ir al trabajo o simplemente para buscar comida. Detrás de esta situación hay un factor que ha encendido la tensión internacional: el endurecimiento del bloqueo naval estadounidense. En las últimas horas,
La Guardia Costera de Estados Unidos incautó otro petrolero de gran tamaño, el Bella 1, cargado con cerca de 2 millones de barriles de crudo pesado venezolano que se dirigía hacia Asia. Testigos hablan de un operativo digno de una película bélica. Helicópteros sobrevolando, marines armados descendiendo sobre la cubierta, la tripulación retenida y el buque remolcado hacia un puerto estadounidense. Para el gobierno venezolano y sus aliados, se trata de piratería abierta. Para Washington, es la aplicación estricta de sanciones. El efecto sobre PDVSA es asfixiante. Con cada incautación, más empresas navieras se niegan a transportar crudo venezolano. Los tanques de almacenamiento en el lago de Maracaibo están al borde del colapso, llenos de petróleo que no puede salir. La producción se reduce, las operaciones se paralizan y los trabajadores viven con miedo constante. Drones de vigilancia sobrevuelan instalaciones estratégicas y los rumores de nuevos abordajes mantienen a la industria en estado de shock. Sin ingresos petroleros, el Estado se queda sin su principal fuente de divisas, alimentando aún más la devaluación del bolívar. Las consecuencias se sienten también fuera de las fronteras. Cuba enfrenta apagones severos ante la reducción del suministro de crudo venezolano. Irán promete enviar escoltas navales para proteger futuros cargamentos. Rusia condena lo que llama piratería del siglo XXI y envía petróleo propio para aliviar parcialmente la situación, mientras China critica el caos legal generado por las sanciones, aunque mantiene negociaciones discretas para proteger sus intereses. Brasil y Colombia observan con cautela, evitando involucrarse de lleno. En la ONU se discuten términos como agresión armada y violación del derecho internacional, pero hasta ahora no hay acciones concretas que cambien el curso de los acontecimientos. En el plano interno, la respuesta del poder ha sido el endurecimiento. Nuevas leyes y decretos castigan con cárcel a quienes apoyen el bloqueo o difundan información considerada desestabilizadora. Las redes sociales son vigiladas y se reportan detenciones nocturnas de activistas y ciudadanos que expresan su descontento. El mensaje es claro: no habrá tolerancia para la protesta. Sin embargo, la tensión social es palpable. El hambre y la oscuridad son enemigos difíciles de contener con amenazas. El drama humano atraviesa cada rincón del país. Familias separadas por la migración pasan el fin de año conectadas por videollamadas, interrumpidas por fallas eléctricas. Aeropuertos semiparalizados y vuelos cancelados impiden reencuentros largamente esperados. Los que están afuera no pueden volver. Los que están adentro no pueden salir. El sentimiento de encierro se suma a la desesperación económica. En Antímano, una madre abraza a sus hijos en una casa a oscuras. No hay cena especial, no hay brindis. Este 31 no habrá ni una vela para celebrar, dice en voz baja. Sus palabras resumen el estado de ánimo de millones. La esperanza se ha reducido a lo esencial: sobrevivir un día más. El país entra al 2026 al borde del colapso definitivo. Las preguntas se acumulan sin respuesta clara. ¿Estallarán protestas masivas en enero empujadas por el hambre y los apagones? ¿La inflación superará el 600% en los primeros meses del año? ¿El bloqueo forzará un cambio político abrupto o prolongará aún más la agonía? Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue resistiendo, con una rabia silenciosa y un cansancio profundo. El fin de año llega sin fuegos artificiales, sin música, sin luz, solo con la certeza de que lo peor, para muchos, aún puede estar por venir.